Vamos a hablar con Marcos D'Angelo, con el doctor Marcos D'Angelo, a quien le damos los buenos días. Hola, ¿cómo va? Buenos días, Virginia, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, sé que son jornadas súper intensas de trabajo, pero a ojos vista y de acuerdo a tu experiencia y al día a día, Marcos, ¿cómo vamos con el tema de la pandemia en la provincia del Neuquén? Venimos bien, la verdad que nosotros puntualmente en nuestra zona sanitaria 2, que estábamos muy activos por los casos que habíamos tenido e incluso la transmisión en conglomerados en algunas localidades como Las Lajas o Loncopué, estamos viendo que las medidas de contención implementadas fueron efectivas. A nivel provincial, los números también son alentadores. Si no se hubiera tomado las medidas de distanciamiento social, el aislamiento social preventivo y obligatorio, probablemente la cantidad de casos y la cantidad de gente internada por COVID-19 sería mucho mayor. Así que en ese sentido creemos que la cosa viene bien y nos preocupa un poco el relajamiento del cumplimiento de algunas de las medidas de distanciamiento. Sí, una cosa antes de seguir y avanzar en este tema que nos preocupa a todos, creo, Marco, es, quedamos hace 2 días, ¿no? Chequéenme esto porque yo por ahí me pierdo con las cifras, que estamos en 89 casos confirmados en la provincia y quedamos ahí. Sí, a mí también los números se me marean un poco, es así, pero efectivamente en el último reporte que ha hecho el Comité Provincial son 92 los casos confirmados, que incluye a 89 de Neuquén y a 3 pacientes que son oriundos de la provincia de Río Negro, pero que están internados en la provincia de Neuquén. Se entiende perfecto. Claro, son 92 confirmados, claro, con estos 3 pacientes. Ahora estaba mirando el final de la columna. Ayer martes se terminó, antes de ayer martes se terminó el tema del bloqueo, así lo definimos nosotros en los medios, de Loncopué. ¿Tenés idea de cómo está la situación epidemiológica allí? Bueno, como estábamos comentando, las medidas de contención, si bien ya lo vivimos con Las Lajas, el efecto real se va a poder evaluar recién dentro de 2 semanas. Estamos viendo que se logró contener a todos los contactos estrechos detectados con los casos confirmados y la mayoría de la gente comprendió que no estaba cumpliendo la cuarentena de forma adecuada. No obstante esto, debido a las cuestiones lógicas de desabastecimiento que se produce en los hogares, el martes, cuando como dicen ustedes, se abrió el bloqueo, lo que sucedió es que mucha gente empezó a circular. Claro. Y eso nos preocupa. Desde Salud se estuvo interviniendo, se está haciendo mucha promoción en los sentidos de los cuidados que tenemos que tener, y se han profundizado algunas medidas que favorezcan que la gente no se acumule en los comercios, a la vez de evitar el desabastecimiento. Sí, bueno, por eso lo preguntaba, ¿no? Porque digo, al suspender el bloqueo, es como la fecha esta del 26, en el imaginario colectivo, muchos piensan de que van a abrir las puertas de una gran reja y el 26 de abril vamos a salir todos corriendo, cosa que vayan sacándose de la cabeza porque no va a ser así. Pasa que depende de nosotros, Virginia. Esto, como decíamos en entrevistas anteriores, no hay ninguna política sanitaria, no hay ninguna recomendación de ningún sistema de salud, de gobierno, que sea efectiva si nosotros como ciudadanos, como vecinos, no tomamos en cuenta el impacto de nuestras acciones. Por lo tanto, es clave lo que podamos hacer como personas, como familias. Si ante un liberamiento o una relajación de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio salimos en manada, claramente todo el esfuerzo realizado hasta ahora pierde sentido. Totalmente. ¿Qué podemos hacer, además de lo que vos acabás de decir, que tiene que ver con la conciencia de cada uno? Vos sabés que advertíamos, y lo hicimos en distintos lugares y 2 personas distintas, esto de los jóvenes, ¿no? La infracción a la cuarentena, por la cual la policía tuvo varias intervenciones, un choque que después nos va a contar nuestro compañero,
que pareciera que también ha sido protagonizado por un joven que estaba violando la cuarentena. Los vemos en la calle con los amigos, con barbijos, sí, pero con los amigos caminando como si nada. ¿Estamos fallando en qué? ¿Como papás o en la comunicación efectiva hacia esta franja particular de personitas a las cuales por ahí les cuesta entender el tema del aislamiento social? Nosotros lo que estamos viendo es que por ahí el mayor grupo de infracción de cuarentena está en los jóvenes, adolescentes y también en las personas adultas. Mira. No necesariamente adulta mayor, pero sí estamos hablando de por encima de los 45 años. Entonces, claramente desde el sistema de salud, desde la parte que nos podemos hacer cargo, estamos revisando el por qué algunos mensajes son más efectivos que otros o realizan un mayor impacto en algún sector de la comunidad que en otro. El problema de los jóvenes está claro, es una etapa de nuestra vida en la cual el contacto social, los vínculos que tenemos con nuestros pares son elementales para constituir nuestra propia identidad. Sí, entonces, claro. Es más que entendible lo duro que se les puede hacer estar alejado de sus amigos. Por otro lado, es una generación, sobre todo en el segmento que tiene un acceso a la tecnología, a los celulares con cámara, a la posibilidad de utilizar internet. Esa generación está acostumbrada a comunicarse de esa forma, que por ahí quienes somos más grandes no lo podemos hacer o recién nos empezamos a amigar con videollamadas por esta distancia obligatoria que nos impone la cuarentena. Y los chicos en general están acostumbrados a comunicarse virtualmente y empiezan a sentir ahora la necesidad de encontrarse, sí, claro. Y luego que hay sectores de la sociedad que no pueden acceder a esa tecnología, o por lo menos de manera continua a lo largo del mes, y que también la forma que encuentran de mantener los vínculos es el encontrarse. Independientemente de eso, tenemos que tomar, desde el sistema de salud, estamos, insisto, viendo cómo podemos llegar a través de comunicaciones específicas, pero también como familia, cómo contenemos a los jóvenes y cómo le podemos hacer entender la importancia del distanciamiento, que no implica no tener contacto, sino cambiar la forma de contactarse, y también entender el rol que pueden tener ellos como contagiadores, ¿no? O sea, es cierto que los jóvenes es poco probable que desarrollen formas graves de la enfermedad, pero sí pueden contagiar a población de riesgo que está dentro de su núcleo familiar. Entonces también el peso epidemiológico que tienen es clave que lo puedan entender, y en eso como padres, como tíos, como amigos, tenemos que poder también transmitirlo. Cuando hablabas, Marcos, de están estudiando, de qué manera pueden lograr una comunicación más efectiva con ellos, ¿se está pensando, se está barajando la posibilidad de intervenciones en campo? Es decir, que un grupo de personas que tengan que ver con el sistema de salud, o no sé, interactuando con qué otro organismo puede ser, vaya, por ejemplo, puerta por puerta, o los agarre en la calle y les hable. ¿De qué manera lo están pensando? Bueno, se está justamente trabajando en generar grupos de promoción y de intervención comunitaria, y también en algunos hospitales de nuestra zona se están implementando distintas redes sociales del estilo Facebook, Instagram y demás, para también poder abrir canales de comunicación habituales para los jóvenes, pero a través del cual puedan acercarse a salud. Es una institución que siempre en este sentido va un poco más para atrás, y no todos los hospitales y no todos los servicios de adicciones, de adolescencia tienen estas vías de comunicación que ahora nos estamos justamente ayornando y actualizando para tener una llegada a los jóvenes, teniendo en cuenta que estamos pidiéndole a la gente que se quede en la casa y no que se acerque al hospital. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, si te parece, de números, porque mi compañero Alexis, desde hace días, encuentra una pequeña dicotomía, no sé, un pequeño desfasaje entre los números que presenta Nación y los que presenta la provincia. Alex, te dejo para que charles con el doc. ¿Cómo anda, doc? ¿Todo bien? Buenos días, Alex. Buenos días.
Bueno, lo mismo que decía Virginia, estos días estamos comparando mucho los informes que presenta tanto a nivel nacional, que sabemos que los publican a partir de las 20 horas, con los informes que presenta provincia y el comité que está acá en Zapala, que lo presenta después de provincia. Entonces, por ahí no nos cierran mucho la cantidad de números que se informan a nivel nacional con los que se informan a nivel provincial. ¿A qué se debe esto? Esto tiene que ver un poco con la velocidad en la carga de los datos. Y es un problema que lo venimos charlando desde que empezó todo esto, y en el cual, bueno, puntualmente desde Zona Sanitaria 2 la injerencia que podemos tener es nula, pero tiene que ver básicamente con los sistemas de información. Hay un sistema nacional en el cual se cargan las muestras, y luego hay un sistema provincial. Ahí es donde se genera un desfasaje en el tiempo que a veces se salva y a veces no. ¿Se sabe cuánto, por ejemplo, una persona de Zapala llega al hospital, se le hace el hisopado porque es un caso sospechoso? ¿Cuánto tiempo tarda en ir ese proceso de ir la muestra a Neuquén, ser analizada y tener el resultado positivo o negativo? ¿Cuánto es la demora? No más de 48 horas. En general es 24 horas, a veces puede demorarse un poquito más, pero no más de 48 horas. ¿Por qué a Conrado Vega todavía no le hacen el segundo hisopado? Nosotros, recordamos, Virginia, no hablamos de bueno, casos puntuales. Perdón, pero lo que pasa es que nosotros entramos en confianza con él, disculpa. Hay un caso, en la ciudad de Zapala, que fue el caso uno de la ciudad oriundo de la ciudad de Zapala, el cual está en su casa y todavía, según lo que él mismo nos contaba, no le hacían hasta ayer el hisopado, el segundo. Bueno, en cuanto al alta, puntualmente, de los pacientes, nosotros, el alta se habla una vez que el paciente está recuperado. De esa forma luego se informa en los comunicados oficiales. El alta no es cuando la persona, si estuvo internada, se va del hospital, sino cuando deja de detectarse el virus en las muestras, en los famosos hisopados. Hay distintas recomendaciones o distintos criterios. Cuando se hace el hisopado, la persona tiene que tener por lo menos 3 días sin síntomas, y una vez que el primer hisopado da negativo, se repite nuevamente entre las 24 y 48 horas posteriores. Ahora, estas fechas de las que estamos hablando no son fechas estrictas, y en esto es importante entender que a veces uno puede esperar en lugar de 3 días, 4 o 5, o en lugar de 24 horas entre una muestra y la otra, 72. Esto va a depender de la cantidad de estudios que hayan, esto va a depender de la posibilidad de que el resultado esté rápidamente o no, y no implica un relajamiento de las medidas de aislamiento y de control de este paciente internado. Entonces, hay pacientes que, dependiendo de las fechas en las que se hacen los estudios, se les repite a las 24 o a las 48 o hasta las 72 horas inclusive. Claro, por otro lado, no es lo mismo que sea un resultado positivo en el control a un resultado negativo. Cuando los resultados del control de una persona que estamos esperando el alta es positivo, nosotros no repetimos a las 48 horas. Damos tiempo a que el sistema inmunitario pueda eliminar el virus. Si yo te repito el estudio cada 48 horas cuando sigue dando positivo, estoy invadiendo, es un estudio molesto, no es un estudio carente de complicaciones, y va a seguir dando positivo probablemente. Por otro lado, se coordina con el laboratorio central de la provincia de Neuquén cuándo repetir el estudio, porque el estudio que se hace, que se llama PCR, se amplifica y se multiplica la cantidad de copia de virus que hay. Dependiendo del cociente, uno puede calcular la carga viral, o sea, cuánto virus elimina el paciente. Está bien. Si la carga viral es alta, o sea, el paciente todavía está eliminando una cantidad considerable de virus, sabemos que repetirlo a las 48 horas es en vano, porque va a seguir eliminando. Cuando las cargas son muy bajitas, por ahí, en lugar de esperar una semana, lo hacemos antes, porque sabemos que va a dar negativo. Perfecto, entonces, es decir, que depende de cada organismo, de cada uno de los pacientes.
Totalmente, Claro. no es taxativo, o sea, solo Entiendo. guiarnos por una cuestión de tiempo, de días, sería un error porque sería tratar a todas las personas igual cuando Claro. justamente todos tenemos particularidades. Perfecto, quedó clarísimo. Es decir, no depende de cuándo saliste del hospital, sino tiene que ver con este cociente y la carga viral que cada uno va eliminando según su organismo y en su momento. Exacto. Perfecto. Te quiero llevar a otro tema que voy a necesitar mucha didáctica y sé que lo sos, por eso me encanta poder preguntártelo. Empezamos todos a usar barbijos, tapabocas y todo lo demás. Y hay gente que por ahí no lo usa correctamente, no lo desinfecta correctamente. ¿Podemos hacer un pequeño manual radial de cómo usar el tapabocas, cómo sacárnoslo, cómo desinfectarlo, cuáles se pueden volver a usar, cuáles no? Por favor, Marco. Bueno, perfecto, Virginia. En esto es importantísimo que tengamos en cuenta la diferencia. Nosotros habitualmente hablamos de barbijo cuando nos referimos al insumo médico, o sea, al barbijo quirúrgico, a los barbijos de alta eficiencia y demás. Ujú. La comunidad lo que tiene que usar y lo que tenemos que usar los trabajadores de salud cuando estamos fuera de nuestro trabajo son tapabocas, es decir, dispositivos que cubran nuestra nariz y nuestra boca para cuidarnos todos. A diferencia por ahí del personal de salud, que al utilizar un barbijo lo que busca es disminuir el riesgo de tener el contacto con secreciones de pacientes al realizar una atención, que es una práctica de riesgo, lo que buscamos con que la utilización del tapaboca en la comunidad genere es disminuir la posibilidad de que alguien elimine partículas de saliva con el virus. Es decir, Entonces, protegemos a los demás, nosotros protegemos a los demás, está bien. Exactamente. La parte celeste, vamos a poner un barbijo, no el tapabocas, ¿para afuera o para adentro? Bueno, si utilizo un barbijo de características médicas, hay de todos los tipos, de todos los colores. Cuando viene, lo que tendré que tener en cuenta es el tableteado. Ujú. El tableteado, que son los pliegues, Los pliegues. que tienen estos barbijos, tiene que ir la parte superior, o sea, por donde se pliega, de arriba hacia abajo. Sí, la tablita para abajo, digamos. Exacto, el Sí. pliegue tiene que quedar como mirando para arriba y la puntita como un alero sobresaliendo. Ajá. Y el puente nasal, que son esos clips, esos alambrecitos que se ponen, Sí. por supuesto va arriba y va adecuado a nuestra nariz para que quede ajustado o cerrado. No tiene que quedar lugar entre la barbilla y el tapabocas o barbijo, ¿no es cierto? No, tiene que cubrir por debajo de la pera. Entonces Ujú. tiene que quedar toda nuestra nariz cubierta, toda nuestra boca cubierta y cerrado o ajustado a los costados. Perfecto, bien. Y la parte, insisto, yo estoy con la parte celeste, porque te explico, Marcos, hay mucho tutorial dando vuelta que dicen que si vos querés proteger a los demás, el celeste va para adentro, y si vos querés protegerte de los demás, el celestito va para afuera. Esto tiene que ver justamente con las características. Por eso cuando hablamos de insumo biomédico, la capa externa se llama hidrorrepelente, Ah. es decir, está impermeabilizada y disminuye la posibilidad de que las secreciones del paciente justamente se absorban por la tela. Por eso hay distintos tipos, insisto, y los que tienen dos colores tienen distinto gramaje de tela de un lado y del otro, y la parte celeste es de un gramaje más alto, por lo tanto tiene menor poder de penetrancia la saliva allí, Sí. por eso va hacia afuera. Bien. Para que cuando el paciente me tosa en la cara o diga, Claro. yo no me contamine con sus secreciones. Perfecto, muy Pero bien. que, insisto, ahí estamos hablando de barbijo como Sí, insumo sí. biomédico y no de tapaboca, que sería algo casero que todos podemos hacer con cualquier Exacto. tela. Bueno, vamos al tapabocas entonces, que es lo más común, lo que tenemos todos, lo que también conseguimos más fácilmente o podemos hacer en casa más fácilmente. Salgo a la calle, me pongo mi tapabocas, vuelvo, hay todo un protocolo de desinfección, y yo voy diciendo cosas, si está mal, Marco, por favor, corregime, los piecitos en un trapo de lavandina, sacarnos toda la ropa, lavarnos las manos, pero al momento de sacarnos el tapabocas, que generalmente viene con dos elastiquitos que van en la oreja, puede ser tiritas, lo agarro desde allí y lo meto a lavar, lo desinfecto con alcohol, lo pongo en una bolsa cerrada, decían otros, ¿qué hago? Lo ideal es que sea lavado, ¿sí? Por eso estamos hablando de no insumos biomédicos, insumos descartables, sino telas que uno pueda lavar,
Se recomienda lavarlos con agua caliente, por lo menos a 60 grados, pero recordemos que nosotros hablamos mucho de la eficacia del lavado de manos y la importancia tiene que ver acá también con la utilización de jabón. No lavarlo solo con agua, se pueden hervir, se puede meter en el lavarropas, en ese sentido es indistinto, pero es importante realizar un adecuado lavado. Como bien vos decís, Virginia, la colocación y la retirada tiene que ser desde las tiras y fundamentalmente evitar el contacto con la parte externa del tapabocas, claro, que sería donde podría llegar a haber alguna contaminación a través de secreciones de alguien más. Lo que tenemos que hacer si vamos a estar fuera de nuestra casa, supongamos, trabajamos en una actividad esencial, vamos a estar 6, 8 horas trabajando. Si yo utilizo un único tapabocas a lo largo de esa cantidad de horas, se va a humedecer, va a perder su eficacia, por lo tanto, lo aconsejable sería llevar 2 y cada 4 horas cambiarlo, o cambiarlo antes si se humedece. Entonces, buenísimo. Si yo voy a hacer eso de cambiarme el tapabocas, bueno, ¿qué hago con el que ya está utilizado? ¿Qué hago? Entonces, como es lavable, lo que tenemos que hacer es llevar una bolsa, retirárnoslo, lo guardamos en esa bolsa, nos colocamos el nuevo, siempre lavado de manos luego de retirarlo, bien, entonces vamos de nuevo, me lo tengo que cambiar, me lo retiro sacando las tiritas, nunca tocando el tapaboca en sí, lo dejo adentro de la bolsa, me lavo las manos y me coloco el nuevo. Perfecto. Cuando llego a mi casa, lavo los tapabocas usados. Perfecto, está clarísimo. Bueno, creo que nos quedó el manual radial del uso de tapabocas, ¿no, Alex? ¿Quedó? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. ¿Noé, alguna pregunta para el doctor D'Angelo? No, bueno, la verdad que nos hemos confundido tanto desde que empezó todo esto de sí al barbijo o no al barbijo, nos hemos vuelto un poco locos, digo en general, ¿no? Porque yo no soy de llevarme mucho por los tutoriales, pero sí me han compartido infinidad de videos, entonces por ahí es como que uno te dice una cosa y el otro te dice otra, claro, y te entra la confusión y el miedo también, porque vos decís, ¿salgo bien protegida a la calle o no? Y bueno, el tema de los tapabocas caseros, yo tengo una gran duda con los barbijos que se han hecho, que se hacen con la tela que es más finita, Marcos. ¿Esa tela se puede lavar o ese tapaboca es tan descartable como el barbijo? ¿La friselina decís? La friselina finita. Sí. Lo que tenemos que tener en cuenta de la famosa friselina es el gramaje. A mayor gramaje, mayor más densidad, claro, y por lo tanto menor penetrancia. Lo ideal para un tapabocas es que sea por lo menos de 25 gramos. Si es 25 gramos, sí o sí tendría que ponerle 2 capas, y por ahí a partir de los 60 gramos podría tener una única capa. Luego la característica del lavado va a tener que ver con la confección, por ahí se rompe a veces al lavarlo, se descose. No sería lo más aconsejable por ahí desinfectarlo, porque mucha gente lo que hace con un esto de friselina le tira alcohol y ya. Sí. No es lo más aconsejable. Lo aconsejable, como hablamos siempre, es el poder realizar con agua y con jabón el lavado correspondiente. O en ese caso hacerlo doble y usarlo con la servilleta en el medio, como se recomienda también. Exacto. Bueno, perfecto. Yo tenía esa gran duda porque me regalaron un barbijo de esa friselina finita. Sí. Digo, no la veo como tan segura. Protectora. Claro, no la veo como muy protectora. Entonces digo, ¿qué hago? ¿La lavo o es descartable? Tenía la duda. No, son la misma tela, pero esto es más finita, el gramaje es menor. De todos modos hay también de alto gramaje que también son medio transparentes. Por eso hay que evaluar la característica, si son hidrorrepelentes o no y qué gramaje tienen. Claro, perfecto. Bueno, Alex, ¿alguna pregunta? Sí, una última pregunta para el doctor. Respecto a esta actualización por parte del Ministerio de Salud sobre definición de casos sospechosos, estamos viendo, bueno, a partir de ahora se incluye como nuevo síntoma la falta de olfato y gusto. Y se modificó el rango de temperatura. A partir de ahora también es considerado caso sospechoso quien tenga más de 37,5 grados. ¿Es así, doctor?
Sí, todavía la provincia de Neuquén no hizo pública su definición. Recordemos que el Ministerio de Salud de la Nación emite recomendaciones hacia todo el país, toda la Argentina. Pero luego tenemos que ver qué está pasando dentro de nuestra provincia, porque no es lo mismo lo que sucede en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Neuquén. Y dentro de nuestra provincia tampoco es lo mismo lo que sucede en Zapala, Las Lajas, Loncopué, o en Putarranquil o en Villa Langostura. Entonces tenemos que ver cómo se va a adecuar estos cambios en la definición que hizo el Ministerio de Salud de la Nación hacia nuestra provincia. En general, Neuquén ha tenido definiciones más estrictas o, como quien diría, un poquitito más exageradas que la de Nación, porque seguimos en fase de contención, seguimos evitando que el virus circule libremente en nuestra comunidad. Lo que ha cambiado ayer, Nación, además de estas cosas que vos decís, que es cierto, Alex, la falta de gusto y la falta de olfato. La anosmia. Exacto, anosmia y disgeusia, y el rango de temperatura a lo que es febrícula, o sea, 37,5 o más. Pero también se cambiaron conductas en cuanto al aislamiento de las personas que están en lugares con circulación por conglomerados, como puede ser Loncopué, en nuestra provincia, y la indicación de estudiar dentro de esas localidades, así como la indicación de estudiar a los trabajadores de salud ante diferentes situaciones. Por lo tanto, estamos esperando la voz oficial del grupo de epidemiólogos e infectólogos expertos de nuestra provincia para ver cómo vamos a aplicarlo aquí. Está bien. ¿Hay alguna posibilidad de salir a hacer la prueba del hisopo? Testeos masivos hacia todo el mundo, está claro que no es una posibilidad real en nuestro país y en nuestra provincia por las medidas que se están tomando hasta el momento. Quizás en alguna otra circunstancia, si se modifican los aspectos de aislamiento social, pueda llegar a ser la indicación. Pero de momento no está indicado el estudio o el testeo masivo, sí el testeo a todas aquellas personas que entran dentro del rango, claro. Muy buenas, bienvenidos a Tecnomada. Sí, esto por esta prueba que hicieron en Estados Unidos de salir con el hisopito del vinagre, ¿no? Para ver si la persona tenía anosmia y entonces, bueno, nada, ponerla en estudio, ¿no? Esto que se está haciendo en algunos lugares. Así que bueno, Marco, muchísimas gracias, Doc. Usted ha sido muy didáctico con nosotros esta mañana. Nos encanta tenerlo al aire, tener la palabra del que sabe, la palabra oficial, para poder nutrirnos y también llevar un mensaje a la comunidad respecto de algunas cosas que por ahí no hacemos tan bien. Con esto de la sobreinformación, a veces le erramos, ¿no? No, por favor, Virginia, muchas gracias a ustedes. Es importantísimo esto de poder justamente mantenernos en contacto e ir actualizando los cambios que van surgiendo. Muchísimas gracias. Yo tengo una consulta para el sí. doctor. No sé si, no quería cambiar de tema bruscamente, queríamos cerrar con el tema de las tapabocas. No sé si él me va a poder responder o me va a derivar a otro sector, pero doctor, quería consultarle con respecto a las vacunas, sobre todo de los adultos mayores, que son el factor de riesgo. Si bien hemos visto, incluso en nuestros barrios, andan los enfermeros haciendo los controles y yendo a vacunar a los abuelos, pero se hablaba ayer de un faltante importante de vacunas. ¿Esto puede ser? Sí. En realidad las vacunas están centralizadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, se van enviando lo que se llama por tandas a las distintas provincias. Una vez que llega el depósito central de vacunas de nuestra provincia, se distribuye a las distintas zonas sanitarias y de ahí a los hospitales de cada zona sanitaria. Los lotes nunca son del total de vacunas que se van a ocupar en el año, sino por tandas para garantizar la cadena de frío y la trazabilidad de esas vacunas. Por lo tanto, lo que ha sucedido, a diferencia de otros años, es que este año todo el mundo quiere vacunarse cuando habitualmente tenemos que perseguir a todo el mundo para que se vacune. Sí, verdad. Está clave entender dos cosas, ya lo hemos explicado, la vacuna es antigripal, no es anticoronavirus, pero justamente estamos vacunando a... La vacuna antigripal tiene indicaciones específicas, no es para toda la población. Dentro de esos grupos específicos en quienes está indicada la vacuna,
se encuentran los mayores de 65 años, que casualmente son las personas de mayor riesgo o con mayor mortalidad por el coronavirus. Para evitar estas comorbilidades, o sea, la posibilidad de que se coinfecte una persona por el coronavirus y la gripe, y de esa forma garantizar mayor protección y menor riesgo de mortalidad, se está vacunando primeramente a las personas de más de 65 años y a los pacientes con diferentes inmunocompromisos. Pero claramente se va a vacunar a toda la población que tiene indicación de colocarse la vacuna antigripal. Por ejemplo, el sector, el personal de salud o fuerzas de seguridad que están como un poco más expuestos, ¿se recomienda la vacuna antigripal? Y esta consulta me la hacían llegar ayer. Si se vienen o se están vacunando estos años para atrás, ¿es recomendable vacunarse ahora? ¿No nos vacunamos? ¿Qué hacemos? El personal de salud obligatoriamente tiene que vacunarse porque nosotros somos en esto vectores, o sea, nosotros nos contagiamos y contagiamos. Entonces, la vacuna antigripal es obligatoria para los trabajadores de salud justamente para evitar la circulación intrahospitalaria. La vacuna hay que colocársela todos los años porque son 5 cepas incluidas. Hay 2 fijas, que una es la cepa H1N1 de la gripe A, que es la que se hizo pandémica en el 2009, y luego hay 3 cepas que son las que tuvieron mayor circulación y mayor mortalidad en el invierno del norte, mientras acá estábamos en verano. Entonces, todos los años van cambiando las cepas de estos virus de la gripe, y mientras circula acá en invierno el virus de la gripe, en el norte preparan las vacunas en función de nuestros virus, y de esa forma va cambiando año a año. Por eso es cepa 2020, no tiene sentido volver a vacunarme con la vacuna el año pasado, claro. porque han cambiado no sirve de nada. las características de los virus de mayor mortalidad. Uh-huh. Lo que buscamos con la vacuna no es que no nos engripemos, porque virus de la gripe son un montón, sino vacunar a la población de mayor riesgo de morir por gripe, vacunarlos con los 5 virus de mayor mortalidad en el invierno del norte, para que en nuestro invierno disminuzcamos la probabilidad de morir por gripe. La vacuna del neumococo también se recomienda en estos casos, ¿no? La vacuna del neumococo, hay 2 variantes, una es de 13 y la otra es de 23 serotipos, y deben vacunarse todos los adultos con una de las 2 primero y al año siguiente con la otra. Si me pongo la que tiene 13, digamos, polisacáridos, al año siguiente me tengo que vacunar con la de 23, y si fuéramos personas con algunas características de inmunocompromiso, de edad, se revacuna cada 5 años. Pero eso, todos los adultos tienen que tener tienen que tener colocada la vacuna antineumocóxica también. Perfecto. Bueno, qué buen dato sí, porque yo claro. creía que todos los años la vacuna antigripal, neumococo para los adultos mayores, y que no había un calendario, digamos, ¿viste? Porque tengo, en mi caso, por ejemplo, y me llamó la atención el dato del doctor, porque mis papás son adultos mayores y se han vacunado tanto el año pasado y este año, incluso los vacunaron ayer contra el neumococo. Mira. Ese dato ahora me queda dando vueltas. Bueno, es posible esto que haya sido, digamos, la otra vacuna, ¿sí? Está insisto, la de 13 y la de 23. Entonces, probablemente se la haya vacunado con la otra, si tenía la de 13 con la de 23 o viceversa. Y lo otro, que hay un concepto clave para salud. La vacuna que no está registrada, es decir, que no salta a través del Sistema Nacional de Vacunación, aunque la persona no puede presentar su calendario de vacunación que compruebe que se le colocó, no existe para nosotros. Perfecto. Y se lo vuelve a vacunar. Muy bien. Bueno, súper didáctica la nota, le agradecemos por todo este tiempo a Marco, a vos también, Noé, por supuesto. Y bueno, siempre a dejarse llevar por lo que te prescribe también el médico, ¿no? El médico que a vos te sigue, tu médico de cabecera sabrá cuáles son las vacunas pertinentes que tenés que darte, ¿no es cierto?
Sí, es vital, y el calendario de vacunas está disponible en la página web del Ministerio de Salud de la provincia, www.saludneuquén.gov.ar, y allí pueden consultarlo qué vacunas le corresponden a cada edad.